Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión con el tema Observatorio Nacional de Salud Mental y Adicciones, la cual tiene como objetivo brindar a las autoridades municipales información objetiva, confiable y comparable sobre la salud mental y consumo de sustancias psicoactivas para apoyar en el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones en nuestro país. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar a la licenciada Magdalena Rodríguez Lomelí, jefa de Departamento de Evaluación B. Por parte de la CONASAMA, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a la maestra Alma Delia Díaz Juárez, subdirectora del Observatorio Mexicano de Salud Mental. Bienvenida, maestra. A continuación, daremos paso a nuestro mensaje y me permito cederle la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Bueno, pues nos da mucho gusto en INAFED, este organismo de la Secretaría de Gobernación, participar o poder realizar este tercer encuentro de una serie de 7 que se tienen programados con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, con CONASAMA. Y con el tema de Observatorio Nacional de Salud Mental y Adicciones, que tiene como objetivo el observatorio recopilar, registrar, sistematizar, analizar e interpretar información que permita hacer diagnósticos certeros de carácter nacional y de carácter estatal sobre salud mental y consumo de sustancias psicoactivas o tóxicas. Ese diagnóstico permite a su vez, obviamente, diseñar estrategias y políticas sobre salud mental y el consumo de tales drogas. El observatorio cuenta con gente altamente especializada en estos temas y especialmente en el impacto social y de salud pública que representa para nuestro país y desplegar acciones preventivas que pongan a salvo de ese camino a niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país fundamentalmente. Todo el mundo está expuesto, pero mucho más en las primeras etapas de la vida. Decía que el observatorio cuenta con gente altamente capacitada. Por eso nos da mucho gusto y agradecemos profundamente a la maestra Almadelia Díaz, que es la expositora que nos va a guiar el día de hoy y que es, ni más ni menos, que subdirectora del propio Observatorio Mexicano de Salud Mental en CONASAMA. Agradecemos pues, doña Alma, su participación y agradezco yo a quienes han tenido la paciencia para escuchar estas palabras de bienvenida.
Agradecemos mucho este mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat. Y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto le daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle la palabra a la maestra Alma Díaz para que comience con su ponencia. Adelante, maestra, por favor. Bueno, pues como les decía, muchas gracias por la invitación, por poder darnos este espacio para hablarles del observatorio. En esta ocasión, como ya bien les comentaba el coordinador, pues les voy a mencionar un poco acerca de nuestros objetivos generales. Justamente el observatorio eh, cumple el objetivo y trabaja para poder proporcionar información confiable, objetiva, comparable y actualizada sobre el consumo de drogas y también sobre distintos temas de salud mental. Es importante decirles que este objetivo, pues bueno, inició principalmente enfocado hacia las drogas, hacia el monitoreo del consumo de drogas o de distintos indicadores relacionados con este tema. Y recientemente fue que se incorporó todo el monitoreo también de aspectos relacionados con la salud mental. El día de hoy ustedes van a poder ver que me voy a enfocar sobre todo al tema de drogas, pero al final les dejaré algunos documentos de consulta donde ustedes van a poder profundizar más en la revisión también de los temas relacionados con la salud mental. Entonces, el método general que nosotros seguimos para poder monitorear este fenómeno, pues es en primer lugar recopilar información. Es importante que ustedes sepan que el observatorio no genera propiamente toda la información con la que trabaja. El observatorio lo que hace es cumplir la función de un eje rector que también recopila información, la sistematiza, la analiza, la interpreta y posteriormente la comunica para poder pues dar un diagnóstico actualizado de lo que ocurre en cuanto a determinado tema relacionado con las drogas o con la salud mental. Los antecedentes del observatorio pues se remontan aproximadamente hacia 2000, el año 2000, 2010, donde ya existían antecedentes del funcionamiento de este tipo de monitoreo. Ahí se realizaban sobre todo publicaciones de informes basados en estudios epidemiológicos como las encuestas. Seguramente ustedes han oído hablar de estas encuestas nacionales, encuestas de hogares, que se realizan a gran escala y que nos proporcionan pues información muy valiosa, actualizada de la población. Y bueno, en esos años pues el observatorio, el objetivo que tenía era justamente generar publicaciones derivadas de estos estudios más amplios. En ese transcurso del tiempo también se generó un sistema de información, pero que perdió rápidamente funcionalidad y bueno, pues quedaron inconclusos estos trabajos. Para el año de 2011, 2014, pues bueno, ya se crea como una atribución institucional y se crea el área del observatorio. Sin embargo, permanece sin actividades entre los años de 2015 y 2016. Para el año de 2017, 18 sobre todo, se hace toda una reformulación de los objetivos, estrategias, líneas de acción y alianzas institucionales con las cuales se pretende operar un nuevo enfoque del observatorio. A partir de ese año es cuando se empiezan a generar las actividades y productos que hoy conocemos como parte del observatorio. Y aquí les pongo algunos ejemplos como la generación de la página, de la sección de la página institucional, donde ustedes pueden encontrar todos los productos que se han generado. Se empiezan a generar también informes país que condensan toda la información relacionada con el tema de drogas en cuanto a la demanda y la oferta. Ya para 2020-2024 es cuando se actualizan los objetivos del observatorio y se incorporan los indicadores de salud mental hacia sus objetivos principales. Y también se incorpora un sistema de alerta temprana del cual les hablaré en un momento más. Y distintos estudios que nos han aportado información valiosa acerca de cómo podemos conocer
a mayor detalle el tema de drogas. Y el hecho de que nosotros hagamos esta labor tiene el objetivo de que se pueda contar con información confiable sobre este tema, ¿no? Sabemos que muchas veces puede haber noticias, mitos, algunas también notas de alarma que pudieran generar mal información, desconocimiento o confusión respecto a este tema. Entonces, uno de nuestros objetivos principales es justamente tener información válida, confiable, basada en evidencia, que nos permita tener un conocimiento claro y cercano a la realidad como tal. Y buscamos también que esto tenga un impacto en la generación de políticas públicas, que sea de utilidad para estudiantes, académicos, investigadores, para el público en general y también para medios de comunicación que puedan transmitir información confiable sobre este tema. Y bueno, aquí les muestro un poco acerca de lo que es la red de instituciones, de organizaciones o de actores clave con los que colabora el observatorio y que se han convertido en aliados para poder dar pie a su funcionamiento, ¿no? A pesar de que recientemente el observatorio ha empezado a generar su información, también es importante decir que mucho se alimenta de otras instituciones que de acuerdo a su quehacer específico vigilan una parte del fenómeno y así es posible que podamos integrarla en un todo. Ese sería el objetivo esencial que tenemos nosotros, ¿no? Recolectar de distintos puntos la información y poder integrarla para tener una visión más amplia. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro pues los temas a los que nos dedicamos a estudiar, a monitorear, como el consumo problemático de sustancias, el consumo en la población general, la morbilidad, que quiere decir un poco pues todas esas consecuencias asociadas al consumo, como hospitalizaciones, urgencias o comorbilidades con el consumo, por ejemplo, algún trastorno relacionado con la salud mental. Cómo monitoreamos también esos indicadores para conocer el impacto que tiene el consumo de drogas entre la población. También pues nos dedicamos a vigilar o a monitorear cómo están los indicadores de mortalidad relacionados con el consumo de sustancias, que sabemos que pues también es una consecuencia, la más fatal probablemente, pero pues que también está relacionada al consumo. Y bueno, detecciones específicas del uso de servicio también de el tema de adicciones y de salud mental. Ujú. Por ejemplo, colaboramos de manera muy cercana con la Dirección General de Información en Salud, que tiene una plataforma nacional donde proporciona datos de manera pública que nosotros retomamos, sistematizamos, organizamos y los publicamos de una manera, digamos, más esquemática, gráfica y concisa para el público en general. También es importante mencionar que trabajamos para monitorear indicadores muy específicos como la demanda de atención por consumo de drogas, con lo que se registra en todas los UNEMS COSAMAS, es decir, estas unidades que están a lo largo de todo el país y que registran cuál es la sustancia, por ejemplo, por la que acuden las personas, su edad de inicio, etcétera. Nosotros lo retomamos e igual generamos un informe del cual les hablaré más adelante. Trabajamos con la Dirección General de Epidemiología, con los centros de integración juvenil, que cada una de estas instituciones registra de manera distinta diversos aspectos de este fenómeno y nosotros lo que hacemos es integrarlo, homologarlo y traducirlo. Uh-huh. En cuanto al consumo de sustancias en población general, pues bueno, ahora desde la CONASAMA y en la parte específica del observatorio, pues se lleva a cabo una encuesta nacional sobre consumo de drogas y salud mental. Es importante decir que estas encuestas, por ejemplo, ya se realizaban en el pasado en colaboración con el Instituto de Salud Pública, el Instituto Nacional de Psiquiatría y lo que antes era la CONADIC. En cuanto a la parte de morbilidad, pues igual retomamos información de la DGIS, de lo que y de otras instituciones o unidades como los UNEMS y COSAMAS. Y bueno, pues aquí se repite nuestra colaboración, por ejemplo, con DGIS, con Censida, etcétera. Y bueno, durante toda la presentación les iré dejando algunos códigos QR
Ustedes pueden escanear con su celular tal vez o guardar para que puedan, los va a dirigir a ciertos documentos que se encuentran en la página del observatorio y creo que eso puede ser de mucha utilidad. Y de este lado derecho, les muestro algunas de las formas en las que nosotros traducimos la información, por ejemplo, gráficas sobre las sustancias, las principales sustancias de consumo en el país, en este caso el esquema es de 2022, cómo se ha ido generando pues una transición epidemiológica en cuanto al uso de sustancias desde 2017 hasta 2022. Lo que ustedes ven en esta gráfica pequeña del lado izquierdo, pues es cómo estaban distribuidas las principales sustancias de consumo, por ejemplo, en 2017, donde vemos que predominaba el alcohol y la marihuana, y en el norte, en los estados marcados en un color más oscuro, pues los estimulantes de tipo anfetamínico o metanfetaminas, y como por ejemplo para 2022 vemos un cambio pues notable, al menos en lo gráfico, como ahora el territorio se pinta de este color oscuro que corresponde al consumo de metanfetaminas, predomina el color café oscuro, que es el alcohol, y el más claro, que es la marihuana. En realidad, pues lo que hemos observado es esa transición de también cómo se va volviendo, cómo es dinámico este fenómeno, ¿no? Es decir, no siempre se consumen las mismas sustancias, sino también van cambiando. Y bueno, eso es lo que nosotros, ese es el tipo de análisis que nosotros hacemos y que es de mucha utilidad también para cada entidad, para cada región, poder tener información actualizada sobre este tema y poder ir orientando sus estrategias, sus, sus insumos tal vez o cualquier otro recurso para poder atender de manera más específica lo que se pueda presentar, ¿no? Y tenemos Maestra, perdón que estudios. le interrumpa. Sí, Nos sí, claro. comentan los participantes que las estamos escuchando ahora muy bajo. No sé si sea posible Dame un quitar. segundo, déjame ver si puedo cambiar de audífonos. Sí, Dame un muchísimas segundito. gracias. Un momento, por favor, en lo que la maestra Díaz nos ayuda a recuperar un poco su audio para que todos podamos acceder perfectamente a la información. Muchas gracias. No sé si ahí me escuches mejor. Muchísimo mejor, maestra. Adelante. ¿Sí? Sí, Ok, perfecto. Dime si me regreso un poco o si continúo donde me quedé. No sé si haya sido mucho lo que se escuchó mal. escuchamos solo un poquito Ok, bajo, pero puede continuar con esta encuesta de consumo de cannabis. Adelante. perfecto, muchas gracias. Y bueno, como les comentaba, también ahí hacemos algunos estudios más específicos, como por ejemplo una encuesta de cannabis que se realizó durante el año pasado, donde, bueno, fue muy específica para observar algunos elementos relacionados con el consumo de cannabis, como por qué se consume, ¿no? Qué tan frecuente es que se consuma. Y bueno, por ejemplo, se obtuvo que el 28.3% de las personas entrevistadas consumieron cannabis alguna vez en la vida y de ellas 1 de cada 5 dijeron consumirla actualmente. Entonces, pues eso también nos da información, considero que muy importante porque, por ejemplo, observamos que la mayoría de las personas consumían cannabis para reducir el estrés, algunas para mejorar el sueño, mejorar el rendimiento, para experimentar o simplemente por diversión. Eso es muy útil saberlo porque nosotros, digo, cada uno tendrá por ejemplo, las personas que estamos aquí, cada uno tiene un quehacer específico, pero aquellas personas, por ejemplo, si estuvieran cercanas al área de tratamiento, de la atención médica y tuvieran un caso similar, pues tal vez estos resultados podrían orientar, ¿no? El conocimiento de qué es lo que lleva a una persona a veces a consumir y eso puede ser información muy útil para tal vez dotarlo de herramientas que pudieran servirle para poder pues afrontar estos estresores o estos déficits de enfrentamiento de una manera más saludable. Toda esta información les voy a decir dónde la pueden encontrar a mayor detalle al final. Y bueno, aquí continúo mostrándoles un poco acerca de la importancia de la colaboración que nosotros tenemos con otras instituciones y lo que hemos podido generar a partir de eso. Una parte muy importante
del observatorio es que ha podido conformar una red nacional de información en salud mental y consumo de drogas. Y esa red está conformada por 3 actores principales o fundamentales, como es el Sistema de Información de los Consejos Estatales contra las Adicciones, el CISECA, que extrae información de todos los UNEMS COSAMAS. También el Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas de Centros de Integración Juvenil y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, SISBEA. Además de otros que les enlisto de este lado, como universidades, la de GIS y otras dependencias de la Secretaría de Salud. Subrayo esto porque estas colaboraciones pues han permitido que se generen informes, notas, como por ejemplo, pues todo lo relacionado con la demanda de atención y además el monitoreo de algunas cuestiones como la depresión y la ansiedad en México, el COVID y el consumo de sustancias, autolesiones y violencia interpersonal, también lo relacionado con la regulación de cannabis y su impacto en el consumo de sustancias, el COVID y estados emocionales. Aquí les dejo justo otro código que los puede dirigir a la página del observatorio, donde se encuentran pues todas estas acciones que hemos llevado a cabo para generar conocimiento a partir de justo la recopilación, el estudio de la información que nos comparten otras fuentes y que nosotros podemos generar eh, para una visión más completa. Pero en realidad, pues toda la información que llega a nosotros, como les decía, puede ser de distintas fuentes que pueden estar categorizadas en una de estas áreas que les pongo en este esquema, por ejemplo, el área de la salud, el área de la seguridad, el área económica, social, ambiental, etcétera. Nosotros sabemos que el consumo de sustancias psicoactivas pues no está determinado por una sola causa y tampoco tiene impacto en solo una área del individuo o un área de la sociedad. Sabemos que puede, claro, afectar al individuo en su salud, pero también puede influir en la parte social, de seguridad, de violencia, etcétera. Entonces, nuestro objetivo es no solo recolectar información y analizarla de una sola área, como pudiera ser la salud. Sabemos que nosotros pues estamos adheridos a la Secretaría de Salud, pero lo que sí hemos buscado es ampliar esa cobertura y, por ejemplo, tener intercambios también con áreas de seguridad que se encargan de toda otra parte del fenómeno, pero que también puede contribuir a que tengamos un conocimiento amplio y bueno, también llega a tener su impacto en lo económico, etcétera. Entonces, es importante no perder de vista eso, que el consumo tiene un impacto que se diversifica en distintas esferas y que ahora el reto que tenemos tanto en el observatorio como a nivel nacional o mundial es buscar tener una fotografía cada vez más completa. Es por eso que buscamos tener el monitoreo de distintos indicadores que sabemos que no todas las instituciones, organizaciones o académicos, no lo sé, pueden dedicarse al estudio de todas las partes del fenómeno. Es por eso que una parte que enriquece mucho al observatorio es poder contar con distintos aliados relacionados con distintos temas que registran una parte de ese fenómeno, que hacen registros confiables de la información y que eso puede promover que se tenga un monitoreo más claro de estos indicadores. Y justo lo que les presento aquí es de acuerdo a la información que recolectamos, pues cuáles son los indicadores que estamos monitoreando actualmente. El primero de ellos, pues bueno, es la demanda de tratamiento por consumo de sustancias y salud mental. Y este indicador hace referencia a las personas que acuden a tratamiento y que expresan como principal motivo, pues el consumo de una sustancia, ¿no? Lo que hacemos es analizar, pues, las características sociodemográficas de las personas, es decir, de dónde son, de qué municipio, qué edad tienen. Todo esto es anónimo, pero simplemente utilizamos pues justo estos datos para un análisis sociodemográfico de cómo se está presentando el fenómeno, tal vez cuál es la droga de impacto que los lleva a solicitar atención, es decir,
pueden consumir varias sustancias, pero ellos pueden nombrar una como aquella que es la que está teniendo un impacto mayor en las distintas áreas de su vida, ¿no? Por ejemplo, un impacto en su salud, en lo laboral, en lo académico, y así recopilamos esa información relacionada con la droga de impacto, que es esa droga que los lleva a tratamiento. También se trabaja con la droga de inicio, que es cuál fue esa sustancia con la cual empezaron su historia de consumo, a qué edad lo hicieron, qué vía de administración han utilizado y otros elementos. Como les mencionaba, también trabajamos con el estudio de de la morbilidad relacionada con el consumo, que son pues todas esas consecuencias que pudiera haber alrededor de este tema y que hace referencia a ingresos a servicios de urgencias, por ejemplo, evidentemente relacionados con el consumo de sustancias, a lesiones atendidas y egresos hospitalarios por consumo, por ejemplo, de alcohol, alucinógenos, cannabinoides, cocaína o múltiples sustancias, también tabaco, opiáceos, etcétera. También, como ya les comentaba, acerca de la de la mortalidad, perdón, relacionada con drogas, sabemos que muchas veces el consumo de sustancias es concurrente, por ejemplo, con accidentes, con diversas situaciones, pero a veces, como en el caso de la sobredosis o intoxicación, etcétera, o las mismas causas que va provocando un consumo prolongado a lo largo del tiempo a la salud, pues pueden influir en una muerte relacionada con este tema. Y lo que hacemos, pues, es incluir información acerca de las defunciones que se han asociado con el consumo de de todos estos tipos de sustancias que les coloco aquí. Y muy en particular también se trabaja en el análisis del abuso de drogas de alto riesgo. En realidad todas las sustancias representan un riesgo para la salud a nivel cognitivo, tal vez respiratorio, no lo sé, dependiendo del tipo de sustancia, pero hay algunas que embargan un riesgo mayor como aquellas que son consumidas, por ejemplo, vía intravenosa, es decir, que se consumen de manera inyectada y eso pudiera sumar riesgos pues más amplios hacia la salud por el hecho de compartir tal vez una jeringa o de que cuando se consume una sustancia inyectada pues pudiera ser más susceptible la persona a una sobredosis. Y finalmente dejé al final esta parte de la prevalencia e incidencia del consumo de drogas en general entre la población. ¿Por qué? Porque todos los indicadores de los que les hablé anteriormente se estudian dentro de la población que consume sustancias directamente y que, por ejemplo, acude a atención o acude a un servicio de urgencias o se inyecta una sustancia o pudiera haber fallecido a causa de eso. Pero, ¿cómo sabemos lo que ocurre entre toda la población? No necesariamente entre la que acude a tratamiento o algún servicio de urgencias. ¿Qué pasa con toda esa población que también pudiera estar consumiendo y que no acude a estos servicios? Bueno, eso solo lo podemos saber a través de una encuesta poblacional o una encuesta de hogares, que son estudios más amplios donde se entrevista a un sector amplio de la población consuma o no sustancias y a partir de esa muestra que se entrevista, es decir, de ese grupo pequeño de personas que se entrevistan, pues se pueden hacer inferencias de lo que ocurre en el resto de la población. Y este tipo de estudios tiene su antecedente más directo en la encuesta nacional de adicciones, la ENCODAT, que se realizó en 2016 y 2017. Como les comentaba al inicio, actualmente desde la CONASAMA y desde el observatorio, pues se realiza una actualización de este estudio para poder tener información más reciente, porque la más reciente con la que contamos hasta el momento es de 2016 y 2017. Eso en cuanto a las drogas en general, pero como les comentaba al inicio, también al observatorio se ha sumado una tarea específica que es el diseño y operación y puesta en marcha de un sistema de alerta temprana, que el sistema de alerta temprana se ha constituido como una parte importante del observatorio porque nos permite monitorear cosas muy específicas respecto al tema de drogas. Sabemos que existe el alcohol, el tabaco, las metanfetaminas, etcétera.
Pero dentro de todas esas categorías de sustancias ha surgido una nueva categoría, por decirlo de algún modo, a la cual se le han denominado drogas emergentes. No hace referencia específica a un cierto tipo de droga, sino hace referencia a algunas dimensiones del consumo, como por ejemplo sustancias que son psicoactivas, es decir, que tienen un efecto en el individuo, un efecto psicoactivo, es decir, que pueden producir intoxicación y alteración de las funciones, pero que antes no se usaban como sustancias de abuso. Les pongo un ejemplo como tal vez plantas, ¿no? Hierbas que pues han estado en la naturaleza siempre, pero que recientemente algunas personas las han estado incorporando al mercado de las drogas y que empiezan a posicionarse como drogas de abuso, tal vez no entre la mayoría de la población, pero sí en algunas. Y esas sustancias tienen un riesgo específico. ¿Por qué? Porque algunas no están tan estudiadas, no sabemos cuál es una dosis, una dosis fatal, una dosis letal, perdón, o distintas características asociadas a sus consecuencias. Y tienen una característica muy importante que son sustancias de abuso que no están fiscalizadas actualmente, ¿no? Que todavía no están dentro de una lista que las clasifique como sustancias prohibidas, por decirlo de algún modo, ¿no? A estas sustancias de las que les hablo se les ha denominado nuevas sustancias psicoactivas. Y no tanto porque sean nuevas, sino porque se han convertido en nuevas sustancias de abuso. Algunas han existido en la naturaleza por siempre y algunas sí se han sintetizado muy recientemente. Dentro de estas drogas emergentes también están los adulterantes, que actualmente pues es una situación que se ha observado bastante entre las sustancias, que ya no solo está una sustancia presente, por ejemplo, en una pastilla, sino puede haber más de 10 o de 5 sustancias, ¿no? Y eso quiere decir que hay una que predomina, pero que está, digamos, contaminada con toda una serie de adulterantes. Y un adulterante se define como una sustancia farmacológicamente activa con propiedades similares a la sustancia psicoactiva principal, que se agregan a la sustancia principal para compensar la potencia perdida por la dilución. Es decir, cuando se fabrican, pues probablemente se pone poca droga principal y se busca que para que se compense esta pérdida por la división o por la dilución, pues agregar un adulterante. Eso es riesgoso porque de pronto, pues de entrada el usuario no sabe lo que está consumiendo y puede haber consecuencias importantes para la salud, y también pues no sabemos exactamente qué se esté usando como adulterante y que pueda tener un efecto pues negativo en la salud, ¿no? Y bueno, eso por un lado, y también las drogas emergentes se componen por drogas ya conocidas como sustancias psicoactivas más común, que pueden ser las más comúnmente utilizadas, como el alcohol, el tabaco, pero que se empiezan a usar de una manera poco común, ¿no? Como hace años hubo una noticia y varios estudios, por ejemplo, que no sé si ustedes los habrán escuchado o no, pero en el caso del alcohol, que no solo, o sea, no solo lo consumían de forma ingerida, es decir, en una copa, sino que podían ingerirlo por los ojos, ¿no? O por algunas otras mucosas del cuerpo, y así empezó a hacerlo algún grupo de personas y eso evidentemente implicaba consecuencias distintas, pero son fenómenos que surgen y que pueden presentarse en una parte de la población y luego desaparecer rápidamente. Pero aunque desaparezcan rápidamente, pues el momento en el que se encuentran o en el que se hacen presente pueden dejar consecuencias fatales, ¿no? Justamente de ahí surge la importancia de que también el observatorio se enriqueciera de un método que le permita monitorear estos fenómenos que a veces pueden ser efímeros o presentarse de manera muy pequeña entre la población, pero que pueden dar u ocasionar consecuencias adversas, ¿no? Entonces, justamente se crea este sistema de alerta temprana que, como su nombre lo dice, busca recolectar, verificar, analizar y difundir oportunamente y rápidamente información que sea de utilidad
tanto para usuarios, para público en general o para personal de salud o para organizaciones que realizan tareas de reducción de daños o también retroalimentar las tareas que se realizan desde el área de seguridad. No lo sabemos, ¿no? Depende qué evento es el que se reporte al SAT, al sistema de alerta temprana y qué análisis se le dé a la información. Es importante que ustedes sepan que esta recolección, este análisis y su difusión no se hacen de manera tan simple, sino que se tiene que llevar a cabo toda una discusión entre un grupo técnico de especialistas sobre el tema de drogas y sobre los eventos que se estén discutiendo en ese momento para que pueda emitirse información que sea realmente útil para la población, que no genere alarma, sino que genere pues la oportunidad de llevar a cabo acciones oportunas y objetivas y de beneficio sobre todo, ¿no? Todo lo que les conté anteriormente, pues va un poco relacionado con las tareas que realizamos, ¿no? El contexto en el que trabajamos día a día y lo que les muestro aquí es una gráfica sobre las tendencias en la demanda de atención por consumo de sustancias que va desde 2003 hasta 2023, 2013, perdón, hasta 2023, donde, bueno, ya viene a ser un resultado de todo el trabajo que se hace en cuanto al manejo de la información. Y, por ejemplo, lo que observamos aquí es que los estimulantes de tipo anfetamínico, pues son la sustancia por la cual las personas acuden más a tratamiento. Y ahí simplemente, pues me gustaría hacerles una puntualización en que eso no quiere decir que las metanfetaminas sean la sustancia que más se consume entre la población. Aquí simplemente estamos hablando de las personas que acuden a tratamiento, ¿no? Que eso sí nos da un panorama de lo que pudiera ocurrir entre toda la población, pero es importante acotarnos a que hablamos específicamente de las personas que acuden a tratamiento, ¿no? Entonces tenemos los estimulantes de tipo anfetamínico como la principal, seguida del alcohol, la marihuana, y otras sustancias que se presentan en un menor porcentaje. Y bueno, para ir cerrando un poco esta parte, lo que les dejo aquí son algunos códigos QR también a manera en la que ustedes puedan interactuar con la presentación, que los pueden llevar todos los van a llevar a la página del observatorio. Ahí van a poder encontrar estos documentos que les muestro y otros más. Pero bueno, aquí veo que hay un error en la presentación en cuanto a los nombres, pero este código QR los lleva a la información sobre la situación de la salud mental y el consumo de sustancias en México y que está en la página del observatorio. Por acá, les pido una disculpa por este error, pero los va a llevar a la encuesta de cannabis de la que les hablé. Estos los va a llevar a un informe sobre fentanilo y finalmente hacia también la demanda de tratamiento en mujeres específicamente, ¿no? Simplemente se los pongo a manera de ejemplo para que ustedes puedan tener, tal vez si en algún momento lo requieren, el interés o la curiosidad de consultar esa información. Y bueno, a manera de reflexión final, pues simplemente destacar que el monitoreo del consumo de sustancias y de salud mental constituye una estrategia básica para el adecuado abordaje de la situación, que sabemos que es amplia, que tiene un impacto en distintas esferas, tanto de las personas como de la sociedad, pero que justamente si nos dedicamos a hacer un mejor monitoreo de los distintos puntos de impacto donde se manifiesta, pues esto puede derivar en acciones más efectivas para el beneficio de las personas. Y también destacar que el registro de la información por parte de los profesionales y de todas las fuentes que colaboran con nosotros, pues es una actividad primaria para poder contar con información válida y confiable en el tema. Y bueno, eso sería todo de mi parte y les agradezco mucho su atención. Agradecemos mucho esta exposición sumamente interesante por parte de la maestra Alma Díaz y de igual forma agradecemos mucho la participación de las y los servidores públicos que nos acompañaron en esta sesión. A continuación, maestra, le daré lectura a una pregunta un comentario más que nada que he logrado identificar en el chat. Si le viene algún comentario adicional, siéntanse con la confianza de hacerlo. Viene por parte del doctor Tobías del Sistema Municipal DIF en Altamira, Tamaulipas, y nos comenta:
Es fundamental resaltar que la familia debe ser considerada una esfera clave en el análisis de problemas de adicciones y salud mental. Si bien las esferas de salud, seguridad, economía, social y ambiental son cruciales, la familia es el núcleo donde estos problemas a menudo se originan, persisten y se agravan. Sí, sin duda, creo que tomar esa parte esa parte nosotros la hemos estudiado y la hemos tratado de monitorear en cuanto a esas habilidades, por ejemplo, de crianza, esas habilidades de crianza o estrategias de crianza donde vemos que ciertas acciones que hace la familia o los padres pueden resultar en un factor protector, sin duda, ¿no? Históricamente sabemos que el hecho de fortalecer aspectos relacionados con la crianza o con el núcleo familiar y su dinámica pueden tener un impacto positivo en cuanto a que las personas retarden su acercamiento hacia una sustancia o definitivamente no desarrollen un consumo problemático de alguna de ellas, ¿no? Muchísimas gracias, maestra. Por el momento, aparte de comentarios sobre la excelente exposición e información que nos acaba de proporcionar, acaba de llegar uno por parte de Marisol Rodríguez y nos comenta: me llamó la atención el tema salud mental y adicciones, ya que muchas de las veces cuando los problemas de salud mental no son tratados, dígase depresión, ansiedad, etcétera, se recurre a algún tipo de sustancia adictiva para escapar del problema. Ujú. Sin duda, creo que esa es una relación también que justo está sobre la mesa, ¿no? Como les mencionaba al inicio, pues el consumo de sustancias es multideterminado, no podemos decir que siempre ocurre por una razón, pero justo cuando hay un malestar emocional como los que menciona aquí, pues sí es concurrente y sí puede dar pie a que las personas a veces consuman, justo como los datos que les presentaba sobre la encuesta de cannabis, ¿no? Una disculpa, estaba presentando problemas técnicos con mi computadora. Muchísimas gracias, maestra Díaz, por estos puntuales comentarios sobre las inquietudes de nuestros participantes. No sé si antes de dar paso a nuestro cierre, guste agregar algunos comentarios finales. Simplemente agradecerles el interés en el tema y pues que visiten también todo el material que está disponible en la página del observatorio. Si requirieran algo, pues también está el correo del observatorio, que es observatorio.drogas@salud.gov.mx. Muchísimas gracias, maestra, por esta información adicional. Y me permito recordarles a nuestros participantes que si desean volver a ver nuevamente la exposición de parte de la maestra Díaz, la pueden encontrar en nuestras grabaciones en la página oficial de Facebook del instituto, por lo cual ahí pueden seguir consultando no únicamente esta presentación, sino cualquier otra que no hayan podido asistir. Sin más por el momento, me permito despedir esta sesión, no sin antes reiterar nuevamente el agradecimiento a la maestra Alma Díaz de la CONASAMA, a la licenciada Magdalena Rodríguez Lomelí de aquí de casa del INAFED y sobre todo a las y los participantes que nos acompañaron en esta sesión. A nombre del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les deseamos que tengan un excelente día. Hasta pronto. Hasta luego.